Ya tenemos sentado nuestro primer invitado. Es Javier Cantera, es un mega especialista en capital humano, preside Auren Consultores y bueno, pues viene aquí a hablarnos de ese tema tan complicado como es la gestión de personas dentro de nuestras empresas. Javi, bienvenido. Muchas gracias, Robert, a vuestra disposición. Muy buenas, don Javier. Muy bien. Bueno, ¿cómo gestionar las empresas? Alguna vez te lo he preguntado en la radio, pero y ahora ya no sabemos si estamos en pandemia, si esta ola. ¿Qué podemos hacer ahora con esta situación que tenemos? Hombre, la pandemia lo que ha generado claramente es poner el foco en algunas cosas que anteriormente se ponían menos focos, ¿no? Vivimos noticias, por ejemplo, como la gran dimisión en Estados Unidos, ¿no? Que aquí en España no se puede dar por las condiciones laborales y por el nivel de paro existente. Pero sí que hay un claro desasistimiento emocional, ¿no? Y las empresas necesitamos claramente una mayor cercanía, un mayor desarrollo cuando tenemos muchas partes de nuestra gente con soluciones de teletrabajo, cuando tenemos situaciones todavía pandémicas metidas en el miedo del ADN de nuestros empleados, ¿no? Claro. Y es muy importante, y ahí hace falta que las personas sepan comprender lo importante de la gestión de las emociones y lo importante de la gestión de las personas, ¿no? Estamos viviendo un momento dulce también nosotros porque, bueno, las empresas están necesitadas claramente de este asesoramiento, ¿no? Y gustosamente nosotros les estamos prestando con todo nuestro cariño y ganas de desarrollarlo. Pero primeramente es eso, es hay un momento dado que la gente quiere que se le exprese adecuadamente las emociones. Hablando de gestión de personas, siempre habláis de la resiliencia. Es una palabra que os he visto mucho y me encanta. ¿Cómo ser más resiliente? Porque uno da lo que da. Lo que da, sí. Resiliencia es un concepto que viene de la física, luego la psicología lo hemos aplicado, ¿no? En la psicología, la resiliencia significa claramente la capacidad de gestionar tu adversidad, ¿no? Todos tenemos una dosis de adversidad que somos capaces de gestionar y otra que ya no, ¿no? Pero sí es verdad que nos tenemos que retar cada vez más para gestionar nuestra adversidad. La capacidad de ver cómo nosotros podemos hundirnos y levantarnos todas las mañanas es la capacidad de poder reinventarnos en un momento dado, de tener la flexibilidad de ese junco que permite que te doblen, pero nunca, nunca te rompes. Esa es la resiliencia. Don Javier, ¿se han venido para quedar para las empresas las nuevas formas de trabajar? Cuando estamos, o esto, no digamos eso de nueva normalidad o vieja normalidad, porque eso se ha quedado, parece que es otra normalidad distinta, pero esos miedos que se han instalado en los empleados y los trabajadores de las empresas, que muchos se resisten, ¿no?, a volver a su puesto de trabajo. Tenemos que incluso en Italia se ha llegado a renunciar al trabajo, a volver al trabajo por el miedo ese que se ha creado, ¿no? ¿Estas nuevas formas han venido para quedarse? Yo creo que sí, yo creo que hay una dosis, es decir, vamos a pasar, hemos tenido un teletrabajo invasivo, ¿no? Todo el mundo teletrabajando durante mucho tiempo y obviamente eso es malo. Las empresas necesitan la presencialidad para gestionar la cultura, gestionar la formación, el aprendizaje. Yo no me puedo imaginar un becario teletrabajando, ¿no? Porque obviamente un becario aprende de lo que tú puedes ser capaz de transmitirle. Pero la presencialidad todos los días de la semana, eso yo creo que se va a relativizar. Y es más, en este momento es un valor. Si tú quieres coger talento en las organizaciones, el talento te pide qué dosis de teletrabajo eres capaz de tú darle, ¿no? Con lo cual, en este momento que hay una guerra de talento, porque todo el mundo quiere contratar de unos determinados perfiles, porque a pesar de tener esas dosis que tenemos de paro, hay una serie de perfiles que están muy demandados en el mercado. Es una buena alternativa, claramente, tener una opción de flexibilidad organizativa a través de medidas de teletrabajo, claro. Claramente. Oye, yo me estoy haciendo mayor porque cada vez que veo a la gente joven digo, es que no son como nosotros. Ves que están todo el rato con el móvil, que tienen ya otra forma de pensar. ¿Cómo gestionar una empresa en la cual tengo la mitad de gente que supera los 35 y la otra mitad que no? Pues obviamente adaptando a los diferentes contextos que tienes, ¿no? Vamos a ver, el bienestar psicológico ha cambiado porque ha entrado la tecnología, nos ha cambiado la experiencia humana, ¿no? Te cambia hasta la experiencia de ser padre, el grupo de WhatsApp te cambia. Yo he sido padre antes del grupo de WhatsApp y soy padre con grupo de WhatsApp. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente la tecnología está invadiendo claramente las relaciones laborales, ¿no? La tecnología primero ha deslocalizado, puedes trabajar en cualquier sitio, y ha destemporalizado, puedes trabajar a cualquier hora. Esas dos ha ocasionado claramente un cambio total. Y lo que tienes que buscar es adaptación a cada contexto. Es decir, nosotros tenemos un grado de libertad de las soluciones de teletrabajo, nuestra propia empresa, en función también de la edad.
hay gente que necesita la presencialidad y hay gente que se ha criado ya en torno a la presencialidad. Y obviamente no le vas a limitar a esa persona a tener esa presencialidad o no, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Son colectivos diferentes, hay que buscar la diversidad, lo importante es la diversidad y lo importante no es dejar a nadie fuera, porque muchas veces las personas que claramente son mayores dicen es que esto no está adaptado tecnológicamente. No es verdad. Es decir, la experiencia que aporta una persona mayor en un grupo de personas jóvenes, claramente metiendo esa dosis de experiencia vital, que es muy necesaria, es básica, ¿no? De aquí tenemos que llamar claramente de que uno de los grandes problemas que existe en este país es que existe una desclasificación de las personas por razones generacionales que tenemos que combatir claramente, porque no estamos para dejar ningún talento fuera en este gran momento que vivimos de claramente crecimiento exponencial que va a tener este país en los próximos 2 años. Claro, claro, don Javier, porque hay un decalaje tecnológico muy importante entre el senior, digamos, la gente nueva que va entrando al mercado laboral. Ese decalaje parece que crea una especie de distancia que se ha remarcado mucho. Incluso hemos podido contemplar cómo la gente joven está más adaptada a este mercado laboral cambiante, al teletrabajo, lo ha tomado, digamos, de otra manera, con otra compostura, mucho más tranquila que el que está acostumbrado a la presencialidad, que incluso le ha exigido. Y luego se han provocado también situaciones a nivel doméstico de cambio del entorno de trabajo, que te has dado cuenta que tu casa no estaba preparada para teletrabajar, o sea, porque claro, estás compartiendo un wifi, un solo ordenador, una impresora, y en fin, que todos estudian, varias personas de la casa pueden estar trabajando a la vez, y eso hace muy complicada esa nueva situación, ¿no? Tenemos que saber teletrabajar. Yo acabo de publicar un artículo, lo llamo El arte de teletrabajar, y tienes que saber tener tu espacio de conexión, tu espacio de compartimiento, tu espacio de diversión, y eso pues no estamos habituados, y más en una época pandémica que de la noche a la mañana nos tuvimos que poner en unos entornos de trabajo. Obviamente, como esto es una tendencia que se va a quedar, no solamente es en España, es en todo el mundo occidental, tenemos que saber ubicar y poder diseñar nuestro entorno familiar con criterios también de entorno de teletrabajo. El teletrabajo no es solamente en casa, es el smart working, es estar trabajando en cualquier sitio. Claro. Yo he acabado de comer hace un rato y he estado en una terraza trabajando tranquilamente, tenía una videoconferencia con Alemania y estaba trabajando con el ordenador. Es decir, eso es el mundo actual, es el smart working y hay que entenderlo. Y yo no creo que las personas mayores no lo entiendan, no lo quieren entender. Yo creo que no hay personas mayores ni jóvenes, hay personas que se adaptan y personas que no se adaptan. Y hay que adaptarse. Oye, ¿nos vamos a adaptar a la nueva reforma laboral? La nueva reforma laboral, lo he dicho en muchos eventos, no es ni una involución ni es una revolución, es una evolución, por lo tanto es buena. Sí. ¿Qué quiero decir? No es una involución, como decíamos, yo estoy más en la parte empresarial, obviamente, y como tú sabes, he representado parte empresarial en alguna parte de la negociación. Yo creo que no es una involución, no hemos perdido el elemento fundamental, que es la flexibilidad interna organizativa de las empresas. No es una revolución, obviamente, como querían, la parte más, digamos, social, entendiendo social con un concepto muy clásico de lo social. Creo que es una evolución. Se ha atacado un tema que desde Europa nos estaban pidiendo, que es el tema de la temporalidad. Creo que es unas soluciones adecuadas. Sí. No es un gran cambio. Sí es verdad que hay algunas limitaciones que hemos tenido que asumir, como la asunción de que algunos preceptos, que quitamos la negociación del convenio colectivo de empresa y pasamos al convenio colectivos estatales, pero lo que teníamos en un principio que podía haber sido, hubiese sido muchísimo peor, y yo creo que lo que es fundamental es un acuerdo de partes, y yo creo que respetar los acuerdos de partes, tanto la patronal como los sindicatos saben mucho de esto, y yo creo que es un buen acuerdo evolutivo de este país. Y creo que nos puede dar una paz social que ojalá podamos conseguir en los próximos 2 años, porque tenemos claramente una gran oportunidad de despegue económico con las ayudas que estamos teniendo y con la visión que podamos llegar a tener. Son 2 años básicos en este país para dar un salto cualitativo. 2 años en los cuales va a haber un cambio en los ERTEs. Al final, ¿cómo va a quedar la jugada? ¿Cómo lo ves cuando se acaben las ayudas? Pues vamos a ver, el mecanismo red que se ha previsto también en la reforma laboral, que está negociándose, a mí me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque antes teníamos o ERE o ERTE, ahora tenemos ERTE y vamos a trabajar los ERE sectoriales y vamos a trabajar diferentes mecanismos. Siempre que a los empresarios nos dan la posibilidad de flexibilizar nuestros costes laborales e invertir en formación, lo cual se hace mucho hincapié en la reforma, que obviamente la formación creo que es el elemento básico y capital para poder competir en recursos humanos y en capital humano en un futuro, pues hombre, yo lo veo positivo. El acuerdo ya específico que se llega a partir de ahora en los diferentes elementos, eso ya es el arte de la negociación, y ahí ya estaremos para criticar o no criticar en función de lo que salga.
Así es. ¿Y qué le haría falta a don Javier a la empresa, a la mediana, la grande y también a la pequeña y mediana empresa para ilusionarse otra vez, para ver el horizonte despejado, aparte de estas reformas y que pueden generar más o menos expectativa, y las ayudas también que están llegando, ¿no?, con los fondos Next Generation, etcétera? ¿Qué más le haría falta para despejar un poco las dudas que hay acerca del horizonte? Pues yo... primero, que la política no se meta mucho, primer elemento. Ese sería un primer elemento. Algo que de momento parece que no es muy fácil. Los empresarios, obviamente, la sociedad civil, queremos que la política incida lo menos posible en todos nuestros entornos, porque obviamente son entornos que pueden funcionar. Yo creo que tenemos que ser optimistas, no optimistas. Optimista significa optimista realista. Es decir, creo que tenemos una oportunidad, que hay que trabajarlo mucho. Creo que el empresariado español es un empresariado muy dúctil. La estructura de pymes que tenemos, que hay gente que lo ve como una desventaja, yo lo veo como una ventaja competitiva en este momento. Sí es verdad que se ha destruido mucha pyme en esta situación, pero yo creo que somos capaces de crear todavía bastantes pymes a partir del posible despegue económico que podamos tener. Y ante todo lo que hace falta es confianza. Confianza en la sociedad civil y confianza en los empresarios y en los trabajadores. Yo lo he dicho 24.000 veces, ser empresario es el ser más social que hay. Y yo sé que eso es criticado en muchos de mis artículos, pero lo vuelvo a decir. Creo que la sociedad se constituye con hechos, no con palabras, y los empresarios y los sindicatos hemos llegado a acuerdos y llegaremos a acuerdos en este país independientemente de los elementos políticos. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores o gente que está arrancando un proyecto? ¿Qué bases son las necesarias para hacer un proyecto de éxito? Pues que lo mejor que tiene un emprendedor es saberse rodear de gente que le ayude, claro, y que le apoye. Para mí lo más importante de un emprendedor es saber no ser solo, no estar solo. Y entonces ahí es donde tienes que estar, en rodearte, en saber estar. Yo creo que Madrid, tenemos la noticia, fue hace una semana que hemos superado incluso a Barcelona como capital de mayor inversión en startup, y yo creo que nos va a venir unos años de un crecimiento enorme en Madrid de startup, y yo creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno. Madrid Foro Empresarial, que sabes que también estoy en la junta directiva, hemos creado ahora un sello que lo llamamos Madrid Optimismo Digital, con la idea claramente de decir que el optimismo empresarial pasa por la visión digital, ¿no? Y ahí tenemos que ir creciendo, desarrollándolo, y los emprendedores saberse apoyar y saberse rodear claramente. El consejo es el mejor bastón de ayuda de un emprendedor. Claro. Oye, y estás hablando de la digitalización, ¿está cambiando mucho la gestión de personas con las armas digitales? Hombre, sí, está cambiando claramente, porque la digitalización nos posibilita un gran acercamiento. Tú ten en cuenta que ahora nosotros estamos ofreciendo servicios de psicología en el móvil, tener el psicólogo en el móvil. Eso es una terapia que antes no se podía ofrecer y ahora mismo está siendo aceptada, porque un chaval joven puede aceptar el consejo psicológico a través del móvil, ¿no? Eso cambia mucho radicalmente el elemento, pero sí que es verdad que en el fondo es lo mismo, es decir, es pensar en las personas, desarrollar el criterio de personas, y ante todo la tecnología nos va a cambiar. Hombre, fijaros, yo acabo de ver una aplicación en Metaverso donde yo mi Metaverso, mi avatar, le puedo enviar a entrevistas de selección, que pasé varias y que luego me dicen si he pasado la preselección o no. Es decir, que esto está cambiando, pero es el arte, la tecnología es una obra humana y lo que tenemos que entenderla es que hay que ir evolucionando. Lo que hay que preocuparse es de la ciberética, es decir, no de la ética de la tecnología, sino de la ética de lo que diseña la tecnología, que es donde hay que trabajar bastante. Oye, ¿tenéis muchos eventos preparados allí para dar charlas allí en Auren? Estamos bastante activos, estamos aquí también. Tenéis unas instalaciones fantásticas ahí enfrente del Bernabéu, ya casi con el Bernabéu casi terminado, eso va a ser una maravilla. Bueno, ya sabes que los que somos del Real Madrid, pues también hay que estar, ¿no? Sí, hombre, aquello se va a convertir. ¿Has visto cómo está esto? Está muy blanco, a mí me encanta. Bueno, en el fondo también hay aquí alguno que tiene que velar por los colores rojiblancos. Aceptamos todo. Eso. No, pero sí, estamos programando cosas y ante todo lo que estamos programando son muchos eventos muy diferentes, ¿no? Tú conoces alguno, hemos hecho un bibliocoaching, donde intentamos que los directores generales lean más libros, llevando incluso autores y llevando escritores a que hablen con empresarios, porque yo creo que la separación empresa-sociedad es ficticia, ¿no? Y hay que intentar desarrollar muchas cosas muy innovadoras, ¿no? Lo que nos encanta es hacer cosas nuevas, vamos a ver hasta dónde nos dejan hacer. Claro que sí. Pues señores, Javi Cantera, presidente de Auren Consultores, si quieren aprender de lo que es verdaderamente llevar bien el capital humano de la empresa,
pues tienen que llamarles a ellos, porque son los mejores. Javi, un placer haberte tenido aquí, ya sabes que esta es tu casa, así que cuando quieras nos vemos. Don Javier, muy buenas, gracias. Gracias.